Hola, mi nombre es Maximiliano Marentes. Dirijo el proyecto de investigación Mundos Gays de los años 90, en el que reconstruimos la sociabilidad, la cultura y la política de la comunidad gay en Argentina a partir del estudio de la revista NX. Como parte de este proyecto, estamos haciendo esta serie de entrevistas al grupo editor de la revista. Bueno, Sergio, muchas gracias por venir a este espacio. ¿Nos decís tu nombre, apellido, tu presentación? Soy Sergio Maulen, soy médico y trabajé en Nexo desde el principio de la historia de la organización. Y Sergio, ¿cómo fue tu llegada a la revista Nexo, que después se llamó NX? ¿Cuándo fue que llegaste ahí? Yo llego casi al inicio. Llego cuando estaba el número 2 por lanzarse en la calle. En realidad tenía que ver más con mi historia personal y no tanto con un ideal de militancia, ¿no? Como llegué, porque estaba buscando un espacio donde conocer otros varones gays en un momento, digamos, a principios de los 90, donde no era tan fácil, no había forma de conocer o comunicarte con gente. Y un amigo empieza a salir con uno de los chicos de Nexo y entonces me dice, mira, acá hay una organización gay, una gente que escribe algo, a vos te gusta escribir, ¿por qué no te acercás? Y así empezás a conocer gente. Así que en realidad fue como una manera de sociabilizar y de empezar a meterme y entender un poquito de qué se trataba el mundo gay cuando yo estaba hace como muy poco tiempo de hacer mi coming out, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en ese sentido Nexo fue el espacio de ayuda que yo busqué y creo que después eso se terminó traduciendo, no solamente en mi caso, sino en muchos amigos y compañeros, en llegar, digo, buscando un lugar de seguridad, un lugar donde nos sintiéramos cómodos, reconocidos, y después eso poder darlo, ¿no? Cuando, a partir de empezar a laburar dentro de la organización. ¿Y eso en qué año fue más o menos o cuántos años tenías vos ahí? Eso fue principios del 92. Yo tenía 26. Eh, y la revista, el grupo se venía juntando, un grupo de manera informal en espacios sociales, y en noviembre habían decidido, en noviembre del 91 habían decidido un grupo juntarse a hacer la revista. Y bueno, cuando yo entro, ya te digo, se estaba alargando el número 2 y se juntaban en el consultorio médico de uno de los fundadores, de Carlos Méndez, que era dermatólogo, ahí a 2 cuadras del Olmo, pues en Santa Fe, así que nos contamos ahí, teníamos la discusión de los contenidos, de qué íbamos a escribir, qué íbamos a hacer, y después nos íbamos al Olmo, por supuesto, como corresponde para honrar la cultura gay, a encontrarnos con otros amigos, a reírnos, a cagarnos de risa. Algunos pasaban por el baño, por supuesto. Cumplíamos con todos los ritos como correspondía a la vida gay de los 90. Todo el check, todas las actividades se Cumplíamos hacían. con todo. Entonces vos llegaste cuando estaba lanzándose o se estaba preparando el número 2. ¿Y el número uno lo habías leído? ¿La conocías o conociste la revista por este amigo en común o el novio de su amigo? No, yo no tenía idea de nada, absolutamente de nada. No, digamos, no tenía idea de cómo era la vida gay, de los boliches, no sabía de Avenida Santa Fe, nada. Digo, salí de mi vida en el conurbano eh, y me mudé cerca, en realidad me fui para vivir para la zona de Congreso, pues yo ya estaba laburando como médico en el Hospital Muñiz, pero no sé absolutamente nada, nada, digamos. Que tiene que ver con esto de cuando vos vivís, estás tapado, digo, no te permitís vivir, más en esa época donde estaba absolutamente criminalizada la vida gay. Digamos, coming out significó no solamente aceptarme, sino decidir empezar a vivir, digamos, mi vida como varón gay. Entonces, no sabía cómo llegar hasta ahí, ¿no? Y hasta que, bueno, encontré un amigo que había sido compañero, él me buscó a mí en realidad, que había sido compañero de la facultad, eh, que tenía VIH, tenía una enfermedad grave, no encontraba a su médico, estaba en banda, yo lo conocí, lo llevé al hospital, lo internamos en mi sala.
falleció a los 7 días, su compañero fue echado por la familia de este amigo del departamento y quedó en la calle sin nada. Y lo único que se me ocurrió a mí fue decirle que venga a vivir al departamento que yo estaba alquilando. Y ahí nos conocimos. Y él a los pocos meses conoce a este chico y por eso es que me hace el contacto. Pero digamos, yo no sabía absolutamente nada. Digo, mi primer contacto en ese sentido con el mundo gay fue que este chico me contactara y me contara su situación. Así que llego ahí sin haber visto el número 1, sin saber nada de nada. Además estaban esas primeras tapas, bueno, que están apareciendo en la pantalla, las primeras tapas en blanco y negro, que juegan más con los drag, no estaban los muchachos en bolas que después nos caracterizaron. Entonces era como un poco más ambiguo, ¿no? De hecho, poner periodismo gay para todos fue un gran debate, ¿no? Hasta dónde visibilizarnos en un kiosco de revista para que el kiosco lo aceptara, porque el temor era que si queríamos llegar a más gente, ser demasiado explícitos, por ahí los kioscos no iban a querer saber nada. Pero bueno, se cumplieron las reglas de mercado en eso. La revista se empezó a vender y los kioscos nos empezaron a pedir, por suerte, y que dijera periodismo gay no influyó, por lo menos como nosotros pensábamos. Y en esas primeras reuniones, ¿te acordás cuántas personas eran? ¿Se fue sumando más gente? Mira, el grupo original eran, no recuerdo si 10 o 12, pero cuando nos conformamos legalmente como asociación civil, que fue cuando empezamos a aprender que teníamos que tener todo en regla, porque perdimos el nombre porque nunca lo habíamos registrado, nos convertimos en un grupo de 12, que repartíamos las tareas, porque la revista no era lo único que se hacía desde la asociación. Entonces ese grupo de 12 un poco representaban las diferentes áreas de la revista. Pero cuando empezó la revista éramos un grupo chico, yo creo que éramos 8 o 10 que nos juntábamos en lo de Carlos Méndez. La verdad es que, bueno, todo el mundo sabe que tengo una pésima memoria, pero tratando de hacer memoria con otros amigos a partir de todo el trabajo que ustedes hacen, que no hay manera de no llevarnos a esa época cada vez que veo las publicaciones de ustedes en Instagram. No nos acordamos de muchos nombres, no nos acordamos de toda la gente, lamentablemente, pero yo calculo que seríamos 8 o 10 originalmente. Que tenemos divididas las tareas, Adolfo coordinando todo, pero después teníamos un diseñador gráfico, teníamos gente que escribía, que éramos la mayoría, y después alguien que se encargaba más de lo administrativo. Pero éramos un grupito chiquito, porque no teníamos mucha idea todavía de negocios. No teníamos idea más que lo básico de cómo hacer una revista, ¿no? Fuimos aprendiendo ahí a los golpes. Y con esto del aprendizaje que decís, ¿cómo fue la situación en la cual tienen que cambiar el nombre porque no lo habían registrado? O sea, originalmente se llamaba Nexo y alguien había registrado ese nombre. Sí, nos llega una notificación diciendo que estábamos violando el derecho de propiedad de alguien que había, pero recién, digamos, había registrado el nombre, y ahí nos dimos cuenta que sí, a nadie se le había ocurrido que había que registrar un nombre y alguien lo había registrado en nuestro lugar. Así que lo que decidimos, porque además tampoco teníamos plata como para comprarle el nombre de vuelta, así que decidimos cambiar el nombre. Tuvimos que hacer un pequeño brainstorming para ver cómo le poníamos, de manera que la gente lo siguiera asociando con la revista. Fueron 12 números, pero digamos, era el nombre que nos identificaba. Y ese, obviamente, en cuanto lo decidimos, lo fuimos a registrar para que no nos volviera a pasar lo mismo. Y creo que estuvo muy bien ponerle NX, sacarle solamente 2 letras y que se pudiera de alguna manera seguir identificando con el nexo original. Bueno, después con la historia ya los que casi muy pocos sabían que originalmente se llamó Nexo, ¿no? Porque todavía en ese momento teníamos un grupo muy pequeño de lectores. Teníamos algunos cientos mientras fue esto y llegamos a tener más de 30.000 números a la calle. Entonces, la verdad que
Después quedó como una anécdota, pero al principio para nosotros era crítico perder el nombre y tener que pensar en qué otro nombre ponerle cuando ya teníamos un público ganado, por un lado, y por otro lado, la verdad que nos sentíamos como estafados o engañados, ¿no? Porque alguien le puso el nombre al poquito, no es que lo tenía de antes y nosotros tuvimos un año usando un nombre que ya estaba usado. Así que bueno, fue un poquito doloroso, pero resultó bien. Sergio, ¿vos en qué parte de la revista escribías o qué cuestiones? O sea, entiendo que te gusta el cine, pero no sé si escribías solamente de cine. Cuando empecé, yo, a pesar de que era médico y estaba trabajando en el Hospital Muñiz y estamos en plena epidemia de VIH, no quería saber nada con temas de salud. Obviamente, así quería escribir solo sobre temas de cine o espectáculos. Entonces, en los primeros números yo escribía solamente las críticas de películas, de cine comercial, de cine porno o algunos espectáculos. Teleni era un lugar que habitualmente íbamos, era el bar en ese momento al que iba todo el mundo, entonces yo hacía las críticas, por ejemplo, de los shows de Teleni o de algún otro show. Pero bueno, en algún momento la presión fue muy fuerte y tuve que empezar a escribir sobre salud. Entonces empecé a escribir algunas notas más generales sobre infecciones, sobre prevención, hasta que en el año 97, por un lado, armamos un área de salud en Nexo y por otro lado, con un primer financiamiento de Lucida, que fue el primer programa que hubo en el país de prevención para apoyar a las ONGs, que Lucida era lucha contra el SIDA, aparecieron fondos para financiar el trabajo de ONGs y con eso nosotros sacamos un suplemento que es NX positivo, que era salud, sexualidad y VIH, si no me equivoco, el nombre que tenía el segundo título. Y entonces ahí sí ya empezamos a armar un suplemento con bastante más información y un poquito más suelta, porque al principio las notas de salud que yo hacía eran como más acartonadas, digo, más médico tradicionales, y en NX nosotros, además de darle un tono más amable, digamos, y hablar en primera persona como profesionales gays hablándole a otros varones gays, empezamos también a dar algunos tips, cosas, digamos, más informales. Yo recuerdo que tuve un problema en el Hospital Muñiz porque había una columna que yo escribía siempre con algunos tips, y en ese momento la mayoría de los medicamentos que había disponibles producían efectos adversos que eran complejos, ¿no? Especialmente algunos producían una reorganización de la grasa corporal, lo que se llamaba lipodistrofia, y donde vos tenías gente que estaba muy bien desde el punto de vista del control del VIH, porque tenía carga viral indetectable, estaba todo muy bien, pero le producía estas deformaciones corporales que perdía la grasa en la cara, se acumulaba la grasa en la panza, perdía la grasa de las extremidades y eran como muy evidentes, ¿no? Esos rasgos. Digo, vos, si estabas en temas, inmediatamente reconocías a alguien que estaba tomando este tipo de medicamentos. Incluso se habían hecho varias encuestas, recuerdo en ese momento, donde se le preguntaba a la gente cuántos años de vida estaba dispuesto a resignar antes de tener lipodistrofia por la medicación. Así que era un tema realmente importante, ¿no? Digo, que tenía que ver con la imagen corporal, con la autoestima. Y habían algunos medicamentos que no producían eso. Entonces yo había puesto entre los tips, bueno, decirle a tu médico, si no querés tener lipodistrofia, que te recomiende estos medicamentos, que eran un poco menos potentes que los otros, pero... Y me acuerdo, estaba caminando por el hospital y me encargó una amiga hasta ese momento, furiosa, a cagarme a gritos, porque se apareció un chico y le mostró el NX positivo y le dijo, yo no voy a tomar eso que usted me está dando, yo quiero que me dé esto. Y bueno, el modelo médico, donde no hay muchas opciones, por lo menos en esa época no había muchas opciones de diálogo y de conversación, era, esta es la droga más potente, con esta yo te estoy salvando la vida y no importa los efectos adversos, esto es lo que tienes que tomar.
Entonces, que nosotros diéramos estos tips desde la revista, digo, que los diera yo, además que era del Hospital Muñiz, me consideraban un traidor. En su momento, entonces, bueno, en X positivo era bien recibido por algunos y no tan bien recibido por otros. También había mucha gente que nos escribía y nos agradecía por un poco acompañarlos, digo, con estas cosas, ¿no? Que salían un poco de la frialdad muchas veces de la atención. Así que para nosotros fue un lindo espacio, digamos, porque no era solamente una mirada médica con olor a hospital y alcohol, digo, sino que era una cosa más de amigos que tienen más información, ¿no? Y además hablamos de sexualidad y pudimos jugar con muchas cuestiones. Y una vez hicimos una publicación con forros de colores colocados de verdad en fijas en erección, ¿viste? Y eso fue un número y digamos, nada, estábamos todo el tiempo esperando que nos saquen, que nos clausuren, que nos saquen las revistas, digo, todo el tiempo había alguna cosita así. Pero por otro lado nos podíamos dar estos lujos, ¿no? Digo, de poder jugar en esto, y yo creo que hacía que la gente también se sintiera más cercana. Y la posibilidad además de tener una sede donde la gente podía acercarse y charlar con nosotros, creo que también estaba bueno, porque teníamos feedback permanente, ¿no? de lo que estábamos haciendo. Esta información que ustedes brindaban en NX Positivo, ¿era información que no circulaba en otros medios o necesitaban suplir de otra manera? ¿Cómo? Bueno, por un lado, estamos hablando, esto empezó en 97-98, digamos, no era tan fácil conseguir información como ahora, digamos, con internet y la cantidad de espacios que había. Pero además la información era excesivamente académica, salvo en las ONGs que lo podían, digamos, bajar a un lenguaje más accesible. Y muchas veces, incluso las ONGs que trabajaban con lenguajes más accesibles, lo hacían con una mirada más neutra de quién es la persona con la que estás hablando, digamos. Entonces, me parece lo que nosotros ahí poníamos como plus es que nosotros le estábamos hablando a otros varones gays, éramos varones gays hablándole a otros varones gays. Que también en ese momento era un poquito que rompía, porque yo, estando en el Hospital Muñiz, mis colegas, digo, su trabajo era atender personas con VIH e irse a su casa y seguir haciendo su vida. Digo, yo vivía todo el día con personas con VIH, eran mis amigos, era con quienes tenía sexo, entonces digo, no solamente era mi trabajo de la mañana en el hospital. Entonces creo que eso también influía en la manera que nosotros comunicábamos, en la manera. El tercer médico que teníamos ahí en el grupo, Ricardo Duranti, psiquiatra y sexólogo, él escribía todo lo que tenía que ver con sexualidad, y también, digamos, hablamos de un montón de cosas vinculadas a la sexualidad e incluso, digamos, charlando cuestiones de prácticas sexuales que habitualmente no se hablaban. A mí pasaba en el consultorio que hacíamos en Nexo, que era un poco, durante muchos años fue una segunda opinión, venía gente a consultarme, bueno, me están indicando esto, me está pasando lo otro, pero algo que habitualmente sucedía era que venían a preguntar sobre prácticas sexuales, porque o no se animaban a hablarlo, o lo hablaban y les decían no tengo idea, lo sacaban corriendo. Entonces nosotros hablamos mucho sobre sexo, sobre sexualidad y sobre prácticas sexuales en NX, y también era una consulta en común. Entonces me parece que ese era el color diferencial que nosotros le dábamos. No solamente éramos otra ONG que hacía, que daba una información que era más accesible a todo el mundo, sino que además, digo, éramos varones gays hablando de otros varones gays. ¿Ustedes escribían con sus nombres propios o en algún momento hicieron como un coming out en NX Positivo o siempre fue con seudónimo? ¿Cómo manejaban eso sabiendo que eran profesionales de la salud que además tenían otros trabajos en instituciones de salud? Teníamos muchos sobrenombres, muchos. De hecho yo ni me los acuerdo. Diego Tedeschi, que sacó algunos libros ahora recopilando notas, no tengo idea cuáles eran los míos, me preguntó y no tengo idea. Y no tampoco es fácil darme cuenta de las cosas que yo escribía.
pero en los únicos que yo conservaba mi nombre eran las notas médicas. Que bueno, mi primer coming out fue, no recuerdo en qué, pero en el número 5 o 6 creo que salió la primera nota que yo escribí sobre medicina, y ahí sí hice mi coming out como un doctor, infectólogo, muy serio. Después para las notas de cine o de cine comercial, porno, las críticas en Teleni, tenía mi seudónimo, que en realidad es el seudónimo con el que yo siempre he escrito cuentos, digamos, era como el seudónimo más artístico, el que usaba para las revistas. Y después había como un tema central en el que nosotros siempre estábamos buscando el debate, incluso el debate nuestro, cuando hacíamos las reuniones mensuales para discutir los contenidos de la revista, siempre buscamos un tema que nos resultara interesante para llevar al debate. Y ahí también yo firmaba mi nota de opinión con un tercer seudónimo. Y si había que escribir alguna cosa más por otro motivo, quizás podía haber un cuarto, no me acuerdo. Pero yo tres tenía seguro. Porque además nos parecía que tenía sentido no confundir. Por un lado, digo, lo que eran las notas médicas, aunque escribiéramos diciendo... bajándolo, digamos, incluso al diálogo de dos amigos, siempre lo firmábamos con nuestros nombres porque, digamos, tenía de alguna manera una validación técnica lo que estábamos diciendo. Lo otro, que era por ahí más joda, más divertido, nos parecía bien, digamos, mi seudónimo era Pablo C., que es el que yo tenía, que además es el que usaba en esa época en el primer mail que junté en la agenda de Levantes, digo, era como el nombre más para lo que era la diversión. Y después había otro seudónimo, no me acuerdo cuál era, que era el que usaba para las notas de discusión o de debate. Y en general todos teníamos así alguna diferenciación que tiene que ver con el sombrero que nos poníamos en el momento para escribir, ¿no? Que además tampoco nos parecía, digamos, no era ni para tratar de que la gente creyera que éramos más de los que éramos, porque todo el mundo sabía, digamos, cuando aparecíamos en los lugares, digamos, como grupo, todo el mundo sabíamos que éramos, lo que escribíamos. Había algunos invitados de afuera que escribían notas, como Adrián Melo, por ejemplo, ¿no? Había algunos externos, pero en general digamos, todos sabían que escribíamos con más de un seudónimo y que tenía esa lógica del sombrero desde donde nos parábamos para escribir lo que escribíamos. Y otra pregunta sobre NX positivo. Un poco dijiste esta mala reacción de tu colega infectóloga, pero tuvieron otro tipo de reacciones, no sé, por parte de gobiernos, por parte de sectores de la iglesia, por el suplemento NX positivo, por la información que brindaban particularmente en ese segmento. La verdad que no, la verdad es que lo que hemos tenido siempre ha sido positivo desde ese punto de vista. De hecho, bueno, yo entro en un momento a trabajar en el programa de SIDA de Ciudad de Buenos Aires porque la persona que lo nombran, a Claudio me conocía de Nexo y me conocía del laburo que hacía ahí y le interesaba el laburo que hacía. Y con respecto a la iglesia, digamos, lo más directo que tengo es que el cura del Hospital Muñiz, que hasta el día de hoy somos amigos, cuando salía en X positivo, él venía, buscaba las revistitas y las llevaba a repartir a todas las personas que estaban internadas en el hospital. Así que, digamos, teníamos ahí como aliado también a la iglesia, por lo menos en el Muñiz. ¿Cuál crees que fue el vínculo de la revista NX con las organizaciones de militancia? ¿Cómo era ese vínculo? En realidad, nosotros tenía la característica realmente que era una organización que tenía diferentes áreas y cada área tenía sus propios vínculos. Entonces, así como Adolfo, que le interesaba más toda la movida, digamos, de la joda, era quien más conocía a los dueños de los boliches y estaba más en esa movida, nosotros estábamos más en lo que era salud. Entonces, nosotros teníamos un buen vínculo con las organizaciones que trabajaban en VIH, por ejemplo, los que estábamos en el área de salud. Y al ser tres médicos, dábamos muchas veces acompañamiento técnico, capacitábamos a las organizaciones, digamos, hacíamos incluso atención en Nexo. Entonces, en ese sentido, por suerte, siempre tuvimos un lugar de muy buen vínculo,
pero no competíamos con nadie, sino que al contrario, digamos, dábamos acompañamiento. Entonces, con todas las organizaciones que trabajaban temas de VIH, muy bien desde ese lado. Después los que trabajaban otros temas también tenían sus vínculos con otros tipos de organizaciones. Y en su momento, cuando hacíamos las fiestas, que pensábamos que eran los Oscars gays de la Argentina, las fiestas en X eran un momento de encuentro con las organizaciones y con los artistas. Y llegamos, eran fiestas que convocaban hasta 1.500, 2.000 personas, ¿no? Y venían todos, invitaban por supuesto a todas las organizaciones, digamos, a quienes actuaban en los boliches gays, así que era un espacio de encuentro. Y también, como nosotros nunca nos paramos políticamente, digamos, a competir con ninguna otra organización, siempre el vínculo fue bueno. De hecho, Diego Tedeschi, que tenía ya en ese momento, digamos, intereses más allá de lo que hacíamos en NX, él participaba en la organización de la Marcha del Orgullo, digamos, empezó a trabajar en Gay por los Derechos Civiles con Carlos Jáuregui, porque nosotros teníamos en ese sentido una posición más neutral desde NX y no queríamos, particularmente no queríamos estar en el medio de las peleas entre las organizaciones, sino poder ser un espacio de encuentro de todas las organizaciones. También en su momento se hicieron encuentros de psicoterapeutas gays y lesbianas durante varios años, donde también invitábamos a las organizaciones que tenían profesionales que les interesaba el tema. Fueron buenos, interesantes espacios de discusión, donde en ese momento, me acuerdo, un tema que estaba ahí muy a flor de piel era si gays y lesbianas teníamos que ir a atendernos con psicoterapeutas gays y lesbianas, ¿no? O si un terapeuta heterosexual podía atenderte de la misma manera. Y bueno, y fueron espacios interesantes, la gente venía a presentar trabajos, se armaban mesas de discusión. Entonces, digo, fueron todos lugares en los cuales nosotros convocamos a las organizaciones, también había notas presentando a las organizaciones o ellos escribiendo notas, se les entregaban reconocimientos en las fiestas. Creo que en esa época tuvimos fue un espacio de encuentro para mucha gente, Nexo, en los 90, ¿no? Particularmente. Después, bueno, en Nexo hasta el día de hoy sigue y es parte de la federación, digamos, ya tiene otra identidad, digamos, pero en ese momento nosotros estábamos un poquito más por afuera y vinculándonos con todas las organizaciones por igual. ¿Y cuál era el impacto de la revista en la gente común que por ahí no militaba o que no era activista? ¿Tenés alguna anécdota o algún recuerdo que te decía, bueno, me pasó esto con la revista? Pasaba algo muy particular, por lo menos en ese momento de los 90, donde la revista era nuestro pequeño oasis. Entonces, nosotros yo casi no tenía vínculo con personas heterosexuales, porque la revista tenía una agenda donde tenías plomeros, pintores, lo que sea. Entonces, digo, nuestra vida en general giraba en la revista y nos vinculaba con otra gente, hasta con los que necesitábamos para algún servicio, con gente gay. Pero en el hospital, en la época yo todavía no era visible, y antes que saliera en X positivo, sí me acuerdo una compañera que un día yo trabajaba en la sala de medicina tropical, hacía consultorio de medicina tropical y asesoría a los viajeros y todo eso, y viene una compañera que estaba en consultorios externos donde atendía a personas con VIH y se me metió en la oficina y me pegó un abrazo y entonces me dice, acabo de leer una nota tuya en esta revista y saca la NX y yo, en ese momento me sentí absolutamente desnudo y no la pasé bien, ¿no? Porque todavía no he hecho mi coming out en el hospital, nada. Y fue un golpe, pero ella estaba tan feliz de verdad, tan contenta y diciéndome qué lindo lo que estás escribiendo, que bueno, inmediatamente cambié y eso fue de mucha felicidad. Pero la verdad es que nosotros sentíamos que también estábamos en un espacio de resistencia donde en cualquier momento nos podía pasar cualquier cosa.
porque también, yo recuerdo un chico, un ginecólogo con el que nos encontramos en el Olmo todo el tiempo, un flaco muy simpático, que un día se levantó a alguien y lo ahorcó con el cordón del teléfono en su casa, en la época que existían los teléfonos con cable. Y digamos, era nuestra rutina también esa de la violencia, de que no podías denunciar a la cana, pues la cana te iba a pegar también, te iba a lastimar, digamos, estábamos criminalizados. Entonces, digamos, vivíamos en un oasis en ese sentido, moviéndonos entre un mundillo de gente gay digamos, donde estábamos bien protegidos y acompañados, digamos, sin desconocer eso que te llegaba. Me acuerdo, en un momento intentamos empezar a laburar con varones trabajadores sexuales y el chico con el que estábamos tratando de empezar el laburo un día vino casi deformado porque le habían pegado una paliza. Lo contrataron y en realidad era para robarle, le dieron una paliza, bueno, la policía lo metió en cana, una situación de mucha violencia, con lo cual él también decidió correrse y no exponerse, que no aparezca su nombre, y no quería hacer una cara visible de nada porque después de esa experiencia. Entonces, digamos, teníamos esta doble situación. Estábamos muy acompañados, muy protegidos en ese espacio que habíamos creado, pero también estábamos conscientes de que en cualquier momento nos podía pasar algo, digamos, nos podían agarrar a la calle, nos podían cagar a golpe, nos podían matar, te podías levantar a alguien que en realidad, nada, podía ser un cana, podía ser alguien que te quería afanar o te quería matar. Entonces, era un poco esto de seamos felices porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y poner nuestro nombre, a pesar que no éramos Carlos Jauregui, Carlos aparecía en todos lados, poner tu nombre en una revista que se vendía en todo el país, digamos, también tenía su propio riesgo. Así que, digamos, disfrutábamos la felicidad que sabíamos que teníamos en el día. Y por eso mismo, digo, en general, y yo además por una cuestión de privilegios, al ser varón, cis, profesional, ser médico además, en general, digo, no he sufrido la violencia que han sufrido muchos compañeras y compañeros, digo, tampoco por la cuestión de no ser evidentemente afeminado, eso también de alguna manera te protegía. Entonces, mis anécdotas en general son felices en ese sentido. Digo, si a alguien le molestaba algo, no me lo decía a mí en la cara por todas estas características que te digo, y la gente que me decía algo positivo. Pero digo, igual éramos conscientes esto, porque había kioscos de revistas que obviamente no querían vender la revista por más que se vendiera muy bien porque eran homofóbicos, ¿viste? Entonces nosotros ya también sabíamos en qué kioscos nos iba a vender, y también teníamos eso identificado, incluso si había alguien que llamaba para decir dónde puedo comprar la revista porque no la consigo. Así que bueno, jugamos un poco en esto de seamos felices mientras podamos. Un poco la sensación que da al leer la revista es que es una revista muy centrada en Buenos Aires, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasaba con otros lugares del país? ¿Tenían llegada? ¿Recordás si alguien les comentó que pidió la revista y la compró, no sé, en Tandil? Sí, digo, por un lado, había gente al principio que nos escribía diciendo cómo puedo conseguirla, y de a poco, por suerte, hemos ido pudiendo abrir lugares y teníamos también identificados, y la gente nos llama y le decíamos, no sé, en Salta podés comprarla acá o acá. Estos son los dos lugares donde se vende, eso por suerte se ha ido extendiendo. Pero éramos conscientes de que era una revista porteñocéntrica, putocéntrica y porteñocéntrica, porque éramos porteños, digo. Por ahí Oscar Vitelleschi alguna vez sacó una nota sobre el pueblito donde él nació y donde creció, pero en general, digo, de cualquier manera, en algún momento de la revista, particularmente en la agenda, empezamos a pedir datos de boliches gays, de lugares de cruising, de todo lo que podía ser la movida en el interior, y algunas notas aparecieron, algunos reportajes aparecieron,
pero la verdad es que inevitablemente era porteñocéntrica, digamos, porque todos los que escribíamos vivíamos en Buenos Aires. Eh, Eso, digamos, lo mismo que siempre lo reivindicamos como una revista gay, porque por más que había durante mucho tiempo una sección para mujeres lesbianas o había algunas notas sobre personas trans, éramos 12 varones gays, entonces tampoco íbamos a hacer, a mentir quiénes éramos, porque éramos, de hecho, en una de las chicas que participaban en la revista y que alguna vez incluso se sumaron a la comisión directiva, nos tuvieron que bancar, digamos, en ese sentido. Porque vos entrás a la sede de Nexo y además de estar las tapas de las revistas, había fotos de tipos en bolas en todos lados, digo, no había fotos de mujeres trans, de mujeres lesbianas, de varones trans. No, era un espacio gay, claramente. Y en un momento dijimos, sí, somos un lugar gay, digamos, somos una revista gay, una organización gay y también una revista que escribe desde Buenos Aires, ¿no? Eso fue inevitable. Pero bueno, por lo menos la agenda sí tratamos de que fuera un espacio, digamos, de que cualquiera que comprara en cualquier parte del país supiera qué boliches había, qué lugares de encuentro, digamos, todo lo que tuviera que ver con la movida gay en el lugar, que estuviera por lo menos informado en la agenda. Nosotros en el proyecto de los Mundos Gays 90 tomamos hasta 2001, porque es el momento que termina la primera gran tanda. ¿Cómo fue el cierre de la revista ahí? ¿Qué es lo que recordás? Y es un momento triste, porque fue el desbande, fue la crisis del 2001, todo el mundo se quedó sin trabajo, la revista no tenía un mango, entonces fue eso, no podíamos pagar el alquiler. Mi recuerdo fue que tuvimos que vaciar todo y quedaron cientos de revistas abandonadas en ese piso porque no había manera, digamos, cada uno cargó las que pudo, tampoco nos íbamos a llenar nuestros departamentos de revistas. Y quedamos 5 personas nada más de todo, digamos. Quedamos la gente de salud en realidad. Todo el resto de la gente se fue por diferentes cuestiones, pero básicamente porque fue un desastre. No solamente no podíamos seguir pagando el alquiler y todos los costos que tenía la revista, sino que además cada uno tenía que ver cómo resolvía su propia situación personal. Eh, Así que las personas que quedamos de salud, que éramos 4, nada, nos quedamos pensando qué hacer, cómo resolverlo. Finalmente, además, bueno, parte de los problemas que hubo es que mucho de lo que se vendía por la revista, de publicidad y todo eso, no se pagó. Entonces quedamos con muchas deudas y quedamos con mucha gente que nos debía plata. Entonces, por un lado, estuvimos todo un año tratando de pagar las deudas que teníamos y tratar de ver si podíamos cobrar lo que nos debían, porque ya estábamos poniendo plata en nuestro bolsillo. Cuando pudimos más o menos acomodar un poco eso, alquilamos un departamentito que se podía usar como oficina sobre Sarmiento, a la vuelta, a 2 cuadras, y ahí estuvimos funcionando como nexo, como salud, básicamente. Hacíamos los grupos para personas con VIH ahí, digamos, hacíamos consultas. Y ahí empezamos a reorganizarnos de vuelta, empezaron a aparecer algunos de los voluntarios de vuelta. Y cuando nos pudimos poner de pie, poner los papeles en regla, sacarnos las deudas por las cuales teníamos demandas y todo eso, y empezar a conseguir financiamiento, volvimos a Callao. Pero ya los que quedamos éramos los que veníamos de salud. Y ahí intentamos revivir la revista, que son esos números que son muy diferentes a los anteriores, desde una organización nueva, ¿no? Ya no estaba la gente, el único que quedaba de los originales era yo, y fue todo un aprendizaje también, de vuelta a hacer la revista. Ya no estaba Oscar Viteleski, que era realmente el corazón de la revista, porque no solamente era el jefe editorial, sino era el que
la llevaba adelante, ¿no? Digo, era quien impulsaba a todos. Así que bueno, sacamos algunos números, pero la verdad que nos costó mucho porque éramos los que estábamos en salud, los que estábamos tratando de empujar eso, mientras tratábamos de que siguiera salud. Digo, desde el lado de vista del equipo de salud teníamos, por suerte, financiamiento para seguir trabajando temas de salud y eso fue lo que nos permitió sostener la sede. Y la verdad es que nunca pudimos revivir el espíritu de lo que era la revista, digo, porque la revista era esa tensión entre lo más jodón que era Adolfo y lo que era más serio de Oscar Viteleschi, y bueno, no teníamos esas dos tensiones que eran las que moldeaban todos los números, ¿no? Entonces yo puedo decir, digamos, siendo uno de los que estuvo ahí en esa segunda parte, que eran números correctos, pero le faltaba ese espíritu, ¿no?, que tuvo NX hasta ese momento. La revista de diciembre de 2001, que es la última de esta tanda, como lector no da la sensación de que es la despedida. ¿Ustedes ya lo sabían de antes o fue todo desencadenándose en esos días o ya venía un proceso gradual de desintegración del equipo? Estábamos con problemas, todo el mundo estaba con problemas, pero fue todo repentino. La verdad que fue repentino. No hubo ninguna planificación. Fue de golpe. Un día Adolfo nos dice, chicos, ya no se puede sostener nada más, se está cayendo todo. Y ahí, yo estaba muy metido en esa época, era el coordinador del área de salud, no estaba tan metido en la revista, ¿no? Yo escribía lo que me correspondía. Sí sabíamos, digamos, por ser parte de la comisión directiva, todos los problemas que estábamos teniendo, pues eran los problemas que tenía el país y los que teníamos también nosotros, digamos. Porque en ese momento se cayó todo. Digamos. Yo me acuerdo, vos comprabas todo en cuotas y ese día ahí te demandaban por todo lo que adeudabas porque ya no corría más eso, tenías que pagar. Digamos, estábamos todos con... La gente se quedaba sin laburo, digamos, estábamos todos con muchos quilombos, pero honestamente a mí también me sorprendió así, fue de un día para el otro nos caímos. No, digamos, ya veníamos con problemas de que no nos pagaban los anunciantes, entonces íbamos teniendo algunos problemas financieros, que obviamente hay una rueda, no le estás pudiendo pagar a la imprenta, no estás pudiendo pagar a los externos, pero bueno, sí, llegó un día, Adolfo dijo, ya está, no podemos pagar el alquiler, nos tenemos que ir, no podemos hacer más nada, acá se terminó. Y fue así, de un día para el otro, se cayó todo. ¿Cuándo fue el momento del pico de la revista NX? Ese momento que decís, bueno, a partir de ahí todo empezó a caer, pero ¿cuándo fue como el año glorioso o el momento glorioso? Pasa, yo más que por la revista, no te podría decir por la revista, pero puedo decir el momento, que obviamente está relacionado con la revista, y por el momento glorioso fue cuando nosotros teníamos 2 pisos alquilados en Callao, teníamos 5 grupos para personas con VIH, con más de 300 personas que asistían a los grupos, teníamos grupos para adictos al amor, teníamos grupos para adictos al sexo, teníamos grupos para mayores de 50, teníamos una planta entera para trabajar temas de salud, teníamos cursos de diferentes idiomas, había un grupo de teatro de Nexo con 15 participantes. Digamos, era un momento donde nosotros estábamos vendiendo la revista no solamente en Argentina, sino en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú. Digamos, ese era el momento glorioso y de una expansión que parecía que no iba, hasta teníamos un barcito, había un bar, la gente venía a tomar algo, tenía mesitas, se conocían o hacían tiempo, cuando, digamos, la gente venía a algunas actividades y después no se quería ir y se amontonaban todos ahí en el pasillo porque nadie se quería ir. Entonces, bueno, armar ese bar fue una forma de darles un espacio de encuentro. Yo diría que ese fue el mejor momento, el pico. Digamos, estaba la revista en su máxima expresión y por supuesto todo esto nos permitía porque teníamos un ingreso extra que era Oxen, la discoteca, digamos, que nos permitía financiar gran parte de las actividades, porque la revista tampoco daba tanto dinero para sostener tanto, el boliche sí nos permitió
tener todo esto. Y bueno, obviamente mientras estuvo el boliche, las fiestas las hacíamos ahí, y, bueno, ahí las hacíamos con la absoluta libertad de que el boliche era nuestro ese día. Así que yo diría que ese fue el momento de mayor explosión, digamos, porque eran múltiples actividades, muchísima gente, cada uno estaba en lo suyo y a veces ni sabía en qué estaba por ahí. Yo estaba en el piso de salud, subía y me encontraba con gente de Europa, de algún lado que nos conocía y venían a entrevistarnos, a hacer notas o a proponer trabajos. En un momento vendíamos también, me acuerdo, revistas de los libros de Bellamy, me acuerdo, de Mapplethorpe. Teníamos, hasta se vendían revistas en la sede. Fue de enorme crecimiento ahí. Y el declive empezó con el declive, digamos, económico también del país, ¿no? Donde empezamos a tener problemas para pagar las cosas porque, digamos, no conseguíamos fondos para los proyectos, se cayó Oxen, y empieza a armarse todo lo que fue el 2001. Pero yo creo que en ese momento fue nuestro momento de mayor eclosión. Que bueno, ya te digo, yo estaba básicamente en salud, porque teníamos infinidad teníamos también muchas médicas y médicos que atendían en Nexo, teníamos psicoterapeutas, teníamos una farmacia, una línea de 0800, hacíamos extracción para hacer test de VIH, de sífilis, de todo. Entonces también teníamos un enorme movimiento de gente diario que venía, hacíamos talleres de información sobre cuestiones de salud. Muchísima gente que estaba todo el tiempo circulando por los dos pisos, ¿no? Entonces era genial eso, porque estabas todo el tiempo rodeado de gente que venía para todo. Y la revista obviamente era el soporte de todo eso, pues la gente se informaba por la revista, compraba la revista, venía a buscar los servicios. Fue genial esa época. ¿Cuál te parece que fue el gran aporte de la revista a la comunidad o a los mundos gays de los 90? Bueno, eso es difícil pensarlo y la verdad que no lo había pensado hasta que no aparecieron ustedes. Porque vos estás ahí adentro y nada, estás haciendo, como yo digo, para mí fue un espacio de curación, de encontrarme a mí mismo, entrar ahí. Así que, y después eso como extensión fue empezar a servir a otros. Y no lo pensás mucho en ese momento. Viéndolo para atrás y recordando además lo que fue mi adolescencia, donde yo no sabía absolutamente nada, la revista permitió que mucha gente que se sentía sola, o que sufría bullying, o que no se animaba, se encontró con pares, porque digamos, la revista tenía un enorme feedback, entonces no solamente todo lo que escribíamos, sino también, digamos, la gente escribía cartas que siempre se las contestábamos, se conocían los espacios de encuentro, la agenda, los contactos, digo, empezaron a haber un montón de interacciones. Entonces yo creo que fue un medio importante en ese sentido, pero nunca voy a dejar de recordar, para mí, pensando en esto, lo que nos decía Jorge Salesi. Jorge Salesi escribió Médicos, Maleantes y Maricas, que como él siempre aclaraba, entre médicos y maleantes no hay coma. Y me acuerdo que cuando Carlos Jáuregui me lo presentó, yo estaba cumpliendo con mi rol en NX y estaba en Teleni a punto de ver un show de strippers para hacer la crítica para la revista, y se me paró Carlos adelante antes de empezar el show y me dijo: Sergio, quiero presentarte a alguien que es un querido amigo mío, que era Jorge Salesi. Me dijo, él odia a los médicos. Y después que leímos el libro, le hicimos el reportaje a Jorge junto con Oscar Viteleski, y Jorge nos decía que él había escrito ese libro pensándolo como un manual de resistencia, porque una de las cosas que hace el libro es rescatar toda la historia, no solamente de los varones gays, sino también de las personas trans,
100 años atrás en nuestro país en ese momento, que de otra manera estaba perdido, estaba olvidado. Él hizo ese enorme trabajo para juntar toda esa información y por eso él decía que era un manual de resistencia, porque era una manera de impedir ser invisibilizados, que desaparezcan, ¿no? Mostrar que existíamos desde siempre. Y en ese sentido nos decía eso también de la revista, de NX. Y nos decía, ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo. Claro, pensándolo ahora con las redes y con los cambios de derechos y qué sé yo, y que vos tenés en el celular toda esta información, pero en ese momento lo único que tenías era la revista, era NX, era la manera en que la gente se conectaba con otros varones gays, que conocía lo que pasaba, que sabía que había películas, que había libros, que había lugares donde se podía acercar. Entonces él nos decía, yo escribí un manual de resistencia, pero ustedes también están haciendo un manual de resistencia. Y la verdad que a mí eso siempre me encantó como idea de lo que estábamos haciendo en esa época. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, por otro lado, digo, pensando también en esto, digo, yo les agradezco a ustedes que estén rescatando, más que rescatando, que están poniendo en valor, ¿no? Digo, la movida de lo que fue los 90 a partir de lo que se refleja en NX, porque creo que nosotros mismos que lo vivimos y estuvimos ahí, no lo pusimos en valor muchas veces y no lo reflexionamos, por lo menos de la forma en que lo están haciendo ustedes ese trabajo. Muchas gracias.